Hola, en el programa de hoy vamos a estar francamente hablando con la doctora Lucy Marichal. Bienvenida al programa. Gracias. Ella es directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Internacional y lo primero que quisiera que nos explicara, ¿qué es la Cámara de Comercio Internacional? Muy bien, muchas gracias por la atención y por la invitación al programa. Y es una gran oportunidad para poder hablar de esta organización. La Cámara de Comercio Internacional es una organización empresarial mundial. Fue creada en 1919 por un grupo de empresarios en Francia como apoyo, como ayuda para poder salir de la devastación de la guerra. Fue algo muy interesante porque pues, los estados quedaron obviamente, como queda siempre, totalmente devastados y maltrechos económicamente y realmente se necesitaba de la inversión empresarial y de las buenas ideas que pudieran tener los empresarios para poder reactivar la economía. ¿Qué acciones específicas tomaron en aquel momento? En aquel momento, pues se reunieron y determinaron, hicieron un análisis de cómo podrían ellos apoyar a otros empresarios para que hubiese y se generara confianza y hubiese una homologación de lo que era pues el comercio y la logística de comercio. Lo que estoy entendiendo es que en aquel momento había empresarios que estaban bien y otros que no estaban tan bien, y estos empresarios que estaban de cierta forma bien formaron una cámara para ayudar a los que no estaban tan bien. Podríamos verlo de esa manera también realmente, pero sobre todo lo que querían era ese tema de la generación de confianza, de la generación de, oye, ¿cuáles son los mecanismos? La logística del comercio internacional es muy compleja. Intervienen muchísimos elementos que probablemente cuando se está saliendo de situaciones, de circunstancias tan difíciles como la guerra, pues definitivamente hay que limitarlos, hay que homologarlos. Y bueno, estamos hablando de idiomas diferentes, estamos hablando de legislación y de economías diferentes y de formas diferentes de hacer comercio. Estamos hablando de una unión de criterios para llegar a una meta. Exactamente. Y la meta era que el comercio fluyera de una manera natural y que generara confianza para la inversión. O sea, cada uno de estos empresarios que iban a, de alguna manera, volver a restablecer el dinamismo del comercio internacional, tendría que tener como un punto de partida. Ese punto de partida tiene que ser la confianza. Absoluto. Para que regrese la inversión. Muy importante, porque bueno, la inversión es algo de lo que reactiva la economía, en definitiva. Y no solo la inversión, sino las buenas ideas. Y generalmente los empresarios se llaman así porque son emprendedores, tienen grandes ideas que resuelven grandes problemas. Entonces, fluyendo todo eso, se quiso crear una organización empresarial a nivel mundial que primero generara confianza también en estos estados, en estas economías devastadas de Europa, y que también otros empresarios de otras partes del mundo sintieran la confianza de poder hacer negocios con Europa. Fue algo bien interesante. El lema fundamental en ese momento, y lo voy a decir en español, pero en inglés, y su traducción en español es la paz del mundo a través del comercio mundial, por todo lo que genera el comercio. En el comercio genera empleo, genera satisfacción, sí, genera desarrollo. Desde luego. Genera todo eso y genera también, de alguna manera, esa autorrealización que tienen las personas que participan en él, de saber que están haciendo algo útil y de que están produciendo. Es muy, muy interesante. Y es importante destacar que en aquel momento también no solamente los industriales o las personas que querían emprender en aquel momento, sino personas ayudados conjuntamente trabajando, haciendo una labor gobierno, empresario, ¿correcto? Sí, realmente fue extraordinario porque fue como la confluencia de todas esas ideas. Los estados estaban muy urgidos de crear bienestar y de reactivar todo el aparato productivo de ese estado y de tomar ventaja y capitalizar
todos los beneficios que podían tener y diferenciados. Entonces, fue algo muy, vamos a llamarlo extraordinario, porque fue como esa comunión entre los empresarios, que desde luego, pues siempre, aparte de emprender ideas, pues quieren hacer negocios y quieren invertir su dinero en lugares que también les genere confianza. Y el Estado que quería ¿Qué significa generar confianza? Yo soy un industrial que estoy en Suiza y quiero invertir en Venezuela. Okay. Yo como industrial de otro país, ¿qué veo para que me diga yo quiero invertir en ese país porque yo a ese país le tengo confianza? Bueno, la confianza es algo etéreo, es casi que un sentimiento, pero en el mundo empresarial la confianza tiene bases muy sólidas. Tenemos que hablar de toda la parte legislativa, o sea, de todo lo que son los aspectos legales. El país tiene que blindarse para que sepa ese empresario que definitivamente su inversión va a estar segura. Desde luego, al ser empresario se corre muchísimos riesgos, pero por lo menos tiene que haber una buena voluntad del Estado en que yo diga, vengan estos capitales para acá porque no van a ser perdidos. A mí me gustaría destacar que cuando un empresario invierte, ese empresario toma un riesgo propio. Absoluto. Totalmente propio, y que cuando pierde no hay un respaldo, nadie viene y dice usted perdió, usted se cayó. Así que el empresario tiene que caerse y levantarse solo. Algunas veces tiene ayuda, pero tiene que levantarse solo. Entonces, por eso es que hay que ver muy bien dónde uno va a invertir, y por eso se tiene que generar confianza. Claro, totalmente de acuerdo. Total. La verdad que eso es cuando vemos estos países que verdaderamente quieren ser polos de atracción, generalmente, ¿qué es lo que hacen? Pues montan legislaciones y marcos jurídicos que les permiten a esos empresarios saber que van a tener un respaldo legal para todas sus inversiones, que van a poder repatriar sus fondos y sus ganancias, que van a poder estar claros en todos los que son sus transacciones. Y desde luego el riesgo nadie se lo quita. Vamos ahorita a una pausa, y me gustaría que después de la pausa habláramos del capítulo Venezuela y cómo podemos hacer para tratar de generar un poco de confianza en el comercio internacional aquí en Venezuela. Ya regresamos. Estamos de vuelta, francamente hablando, con la doctora Lucy Marichal, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Internacional, capítulo Venezuela. Estábamos hablando de la confianza y la confianza que tienen que tener los inversores para realizar sus actividades en cualquier país. En este caso vamos a hablar específicamente de Venezuela. ¿Cómo está el ambiente en Venezuela de confianza a nivel internacional? Bueno, vaya pregunta. Realmente siempre todo es perfectible, ¿no? Yo siento que en este momento tenemos que mejorar algunas cosas, pero yo soy muy positiva. Yo siento que las podemos mejorar, y la idea también de trabajar con organismos multinacionales como es este organismo también le genera confianza. El que estemos aquí en Venezuela genera confianza dentro de los inversores internacionales, porque saben que vamos a estar siempre en una intermediación, en un diálogo, buscando los intereses comunes, pues no solo de los empresarios, ¿no? Porque hay intereses nacionales que también hay que tomar muy en cuenta, y respaldos que hay que darle a la economía del país. Sin embargo, bueno, si me hace la pregunta directa de cómo está el ambiente de confianza, desde luego, con todos los últimos acontecimientos, no estamos en el mejor momento de la historia. Definitivamente lo podemos mejorar y vamos a tener que trabajar para hacerlo. ¿Por qué no? Tenemos que trabajar, y la idea de hablar del tema y de traerlo al aire es que hay que tocar el tema, hay que poner el dedo en la llaga para poder solucionar el problema. Desde luego. Tenemos que empezar a pensar
¿qué debemos hacer nosotros para generar confianza? Indudablemente que tenemos un conflicto y ese conflicto tiene que bajar para empezar a generar confianza. Sin embargo, tenemos un país donde tenemos muchas riquezas, tenemos gente trabajadora, gente con entusiasmo, aunque son dos polos diferentes, si nosotros analizamos esos polos aparte, cada uno de esos polos, tenemos en ambos polos mucha gente que quiere trabajar, mucha gente que quiere su país, quizás con una visión diferente, pero tiene que haber un punto de encuentro. Desde luego, yo he ahí la base de mi visión positiva. Yo pienso que hay que conciliar y en esa conciliación podemos participar todos, desde no solo el ciudadano de a pie, el ciudadano que está aportando su trabajo, sus ideas, sus talentos. En Venezuela hay una gran cantidad de gente talentosa, de gente trabajadora, de gente con una mística extraordinaria hacia el trabajo y desde luego también tenemos un país lleno de recursos, el mejor clima, la cantidad de recursos naturales. Estamos bendecidos por todas partes. Tenemos problemas, desde luego, como, bueno, en todas partes hay problemas. Probablemente se han agudizado esos problemas por la polarización. Por eso yo insisto en que tenemos que conciliar ideas y buscar el bien de todos. A mí me parece súper pertinente el lema de la Cámara de Comercio Internacional cuando fue creado y muy oportuno al momento de aplicarlo, ¿no? Porque es un tema de concepto. Cada vez que se logra el bienestar del ser humano, la gente se siente a placer, se siente en paz, se siente compensado. Y por eso, si se genera trabajo, si se genera inversión, si se genera empleo y la gente se siente útil, va a sentirse compensada, desde Ahora, luego. francamente hablando, las divisas, la repatriación del capital no es un problema grave que hace que se nos alejen los inversores. Bueno, desde luego, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Ese es un tema que debemos mejorar. Eso es un área de mejora y de mejora urgente y oportuna. Esperemos que se trabaje en ella, ¿no? Bueno, se está trabajando, sí, por eso. porque hay una intención que se ha visto, se han creado otros sistemas. Es algo novedoso que nunca hemos visto en ninguna parte del mundo. Sin embargo, los venezolanos siempre hemos sido emprendedores, creativos, y se están buscando soluciones, porque no solamente la única fuente de divisa real que tiene Venezuela es Petróleos de Venezuela. Entonces, a veces no se puede controlar, o Petróleos de Venezuela no puede mantener a todo el país con las divisas que genera. Entonces hay que generar confianza para que otras personas traigan sus divisas al país. Desde luego, nunca más pertinente aquella extraordinaria frase de sembrar el petróleo, ¿no? Debemos de desalinearnos un poquito de esa riqueza, de esa bendición que tenemos como tierra, como pueblo del petróleo, y empezar a generar otras áreas que tenemos cualquier cantidad de beneficios naturales y de beneficios también de talento y de conocimiento para poder generar divisas. O sea, no deberíamos depender solamente del petróleo, definitivamente. Antes del petróleo fuimos un país exportador de cacao, de café, o sea, agrícola, o sea, realmente, y ahora tenemos mucho talento también para exportar, además, pues de los que ya se conocen y de los que son más famosos, hay una cantidad de gente emprendedora y muy creativa que pudiera tomar ventaja de todo eso, definitivamente, y podría generar divisas adicionales. ¿Y la Cámara recibe intenciones internacionales de personas que quieren venir a Venezuela a invertir? Sobre todo, en este momento estamos recibiendo solicitudes de información sobre algunos de sus afiliados, información sobre el clima empresarial, pero de inversores como tal, para el centro de arbitraje, por ejemplo, recibe
de alguna manera casos, laudos arbitrales y por supuesto entonces hay ponentes de ambas partes, de los internacionales y de los nacionales. Pero realmente bajo el punto de si recibe o intenciones de inversión como tal, hasta ahora ninguna en este momento. Esperamos en recibirlas, estamos atentos a recibirlas. Bueno, tenemos que trabajar para eso, desde luego, y una de las razones que hemos estado hablando es crear un poco más de confianza. Claro. Vamos ahorita a una pausa y al regreso me gustaría que habláramos de cómo puede actuar la Cámara de Comercio Internacional con los pequeños comerciantes, pequeños emprendedores. Ya regresamos. Estamos de regreso, francamente hablando, con la doctora Lucy Marichal, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Internacional. Hemos estado hablando de la confianza. ¿Qué necesitamos nosotros para poder entrenar? ¿Qué le tenemos que decir nosotros a nuestros emprendedores? Bien, bueno, una acotación importante para esclarecer un tema de la Cámara de Comercio Internacional, como decía, tiene presencia en 130 países a través de capítulos. Yo soy la directora ejecutiva del capítulo venezolano y pues un gran compromiso por todo el momento, yo diría que histórico que estamos viviendo en Venezuela y la necesidad que tienen nuestros empresarios de sentirse respaldados por una parte, localmente, y también todos los empresarios internacionales que quieran hacer negocios con Venezuela. ¿Qué tipo de respaldo le pueden ustedes brindar a estos empresarios? Bueno, mire, la Cámara ha activado a través de su historia múltiples capítulos, hay más de 14 capítulos, si mal no recuerdo 15 ya, y subcapítulos, comités, no capítulos, comités, que están activados en cada uno de los capítulos. Hay capítulos de la Cámara en algunos países que tienen todos los comités activados. Nosotros aquí en Venezuela solo tenemos 4 comités activados, pero que consideramos en su momento los que mayor necesidad de atención tenían. Es el capítulo de banca, el capítulo de comercio internacional o prácticas comerciales, el capítulo de arbitraje y el capítulo de propiedad intelectual. A través de cada uno de esos capítulos, ¿qué hacemos nosotros? Nos traemos toda la información que se va generando a nivel mundial y que impacta las actividades y las transacciones de comercio internacional y se lo brindamos de primera mano a nuestros afiliados. Pero adicionalmente tenemos lo que yo llamo el quinto comité, que es para mí uno de los más importantes, que es el comité de la academia. ¿Y qué quiere decir esto? La Cámara de Comercio Internacional genera herramientas y pues formas homologadas de hablar dentro del comercio, reglas y usos uniformes. Estas herramientas a veces son muy conocidas, pero no se vinculan a las cartas de crédito. Es una herramienta de la Cámara de Comercio Internacional que fue creada y ahora se dice crédito documentario desde el año 2007 hacia acá para las que son internacionales. ¿La academia está especialmente dirigida? A todas las personas que transan a nivel de comercio internacional, o sea, desde el más chiquitico empresario, del emprendedor que quiere aprender instrumentos y herramientas y de cómo se manejan y se capitaliza el conocimiento de estas herramientas, hasta el gran empresario, los bancos. Por ejemplo, una herramienta específica. Los créditos documentarios son las más utilizadas, por ejemplo, por la banca para poder transar. ¿Qué es un crédito documentario? Un crédito documentario es realmente un documento que compromete a ambas partes, lo emite un banco y pues hay un banco emisor, un banco receptor, pueden intervenir cualquier cantidad de bancos y se basa siempre en un contrato previo entre las partes que indica cómo debe ser pues estipulada la entrega de la mercancía, qué tipo y qué características tiene que tener la mercancía que se está transando. ¿Qué quiere decir esto? Que el comprador y también el vendedor
incluye las características dentro de ese documento que es emitido por un banco. Y una vez, y el banco se compromete a pagar al exportador o al vendedor de la mercancía el importe que se ha transado y que se ha acordado dentro del acuerdo inicial, de acuerdo a unas determinadas características que se deben de cumplir. Entonces hay una garantía, no importa el idioma en que se esté hablando, pero hay unas determinadas garantías que son cabales de cumplimiento, y que si, por ejemplo, el que envía la mercancía no las cumple, pues no va a recibir el pago. Cuando el que envía la mercancía cumple todas esas características que fueron previamente acordadas y se recibe el pago, primero el vendedor está muy seguro que va a recibir un pago. En este caso, si de un comprador a veces desconocido. Si yo fuera un industrial y quiero exportar, entonces puedo recurrir a ustedes para que nos expliquen cómo son, o nos orienten o nos enseñen. Me imagino que en la academia entonces darán el curso, claro, para que uno aprenda cómo realizar ese comercio. Sí, de hecho hay un curso interesantísimo que, bueno, lo hicimos en base a toda una gran cantidad documental que tiene la Cámara, que se llama El Comercio Internacional de la A a la Z. Y eso es, para las personas, muchas de las personas que lo han hecho dicen, oye, yo creía que yo sabía de la A a la Z, pero ahora sé hasta la triple Z, ¿no? Porque realmente se dan unas pautas que a veces desconocemos, pero que implican una gran diferencia en lo que es la transacción. Estos instrumentos generan confianza. Por ejemplo, también hay algo muy conocido, que son los Incoterms, que son estos términos que indican cómo viaja la mercancía y bajo qué condiciones de riesgo. Y muchas veces la gente, al desconocerlos, utiliza Incoterms que no son los adecuados. Correcto. Y incluyen riesgos dentro de la transacción que no son los adecuados. Entonces, tener el conocimiento de esas herramientas, de esas reglas y usos uniformes, también genera confianza para ambas partes, ¿no? Me parece muy útil, sobre todo para pequeños y medianos comerciantes, porque las empresas grandes por lo general tienen sus departamentos de mercadeo y departamentos internacionales y tienen conexiones a nivel mundial, pero una persona que tiene una pequeña empresa o una mediana empresa no tiene ese departamento de mercadeo. Sí, y me parece interesante que recurran a ustedes, donde ustedes sería como un brazo más de la compañía. Sí, bueno, de hecho somos la única organización a nivel nacional que oficialmente podemos dar, digamos, estamos respaldados para dar ese conocimiento. Todos los cursos son certificados por la ICC Venezuela y a la vez nosotros estamos certificados internacionalmente. Pero más allá de eso, el beneficio no es solo para el pequeño, desde luego para el pequeño es fundamental. Claro. Pero parece increíble, tenemos la gran cantidad de gente que sí conoce mucho de esto y que mandan las personas a los cursos, son las grandes empresas, increíble, pero qué bueno que podemos llevar sobre todo esta información para que las pequeñas empresas saquen ventaja y capitalicen. Bueno, ojalá seamos útiles. Muchas gracias, doctora Lucy Marichal, por haber estado francamente hablando con nosotros de comercio internacional. A ustedes, amigos, espero que hayan disfrutado de este programa y espero tenerlo francamente hablando.